Un cordial saludo, doctor Juan Carlos González, continuando con mi segundo ejercicio del trabajo colaborativo número 3 acerca de cinemática. Me corresponde hablar sobre un ejercicio de vectores. Bueno, para comenzar voy a mencionarle dos conceptos acerca de este tema. El primer concepto es acerca de lo que es un vector. Un vector es una magnitud física que lo hemos representado acá en esta gráfica. Acá se puede ver una flecha. Vemos un plano con dos ejes, el eje X y el eje Y. Y este vector está formado por tres variables, una que es la magnitud, que equivale pues al tamaño de la flecha. Esta está conformada por unidades de medida. Está la dirección, que equivale al ángulo de inclinación. En este caso tenemos un ángulo θ. Y el sentido indica hacia qué lado se dirige este vector, este segmento. Puede ser hacia el lado derecho, al lado izquierdo, hacia arriba o hacia abajo. También tenemos otro término, que la distancia es la medida entre dos puntos de un tiempo determinado. Las coordenadas polares. En este caso, pues cuando hay una recta en un plano, podría ser esta recta en el eje X. A esta se le denomina eje polar, y a esta se le pone un punto al que se le denomina, se le llama polo, punto polo, equivaldría a la letra O. Y cada punto en el plano determinado, acá podría hacerse un punto de acuerdo con su ángulo y su dirección. A este punto se le determina por su distancia y por su ángulo. Esto determinaría lo que es una coordenada polar. Se representa por la distancia y el ángulo θ con respecto al eje positivo. Estas son fórmulas que se encuentran para hallar las coordenadas polares, para hallar el ángulo y para hallar el vector resultante, que equivaldría a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y esta sería la fórmula, las fórmulas para hallar las coordenadas. Bueno, el ejercicio nos pide varios puntos. En un punto inicial, en el punto A, dice: expresen coordenadas polares los siguientes vectores. Vector OA, que lo tenemos acá, vector OB, vector OC y vector OD. Entonces, de acuerdo con estas fórmulas, con esta fórmula para hallar el ángulo y los datos que nos suministra, o los valores que nos suministra el ejercicio, vamos a hacer el desarrollo de este primer punto. Entonces nos dicen hallar el vector, hallar la coordenada polar. Y pues acá tenemos el eje X, el eje Y vamos a reemplazar. Estos son los datos que nos dan con respecto. 2 equivaldría o se encontraría en el eje X, y Y 0 en el eje Y. Esto equivale a metros. Hacemos el reemplazo. Tenemos la fórmula que el ángulo θ equivale al tangente del menos 1 de Y sobre X. Reemplazamos los datos. Este es el resultado de θ equivale a 0. Entonces, con esos mismos datos vamos a hallarle el vector resultante. Entonces simplemente
reemplazamos x al cuadrado equivaldría a 2 al cuadrado, y al cuadrado equivaldría al 0 al cuadrado. Reemplazamos y el vector resultante sería 2. Y la respuesta de la coordenada polar sería la resultante 2 y el ángulo 0. Para el vector OB hacemos el mismo procedimiento, hacemos reemplazo de los datos, donde el x equivale a menos 4 y y a 6 metros. Buscamos, de acuerdo con la fórmula, buscamos la resultante, el vector resultante, y la fórmula raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Reemplazamos los datos, nos da un resultado de 7.21. Ahora con estos mismos datos vamos a buscar el ángulo para hallar al final la coordenada polar. Hacemos el reemplazo de datos, para y equivaldría a 6 y para x menos 2. Esto nos da un ángulo de menos 56.3 y pues esto lo restamos a 180 grados con respecto al eje x positivo, nos daría 123.7 grados. Entonces la coordenada polar equivaldría a la resultante de 721 y el ángulo de 123.7 grados. Continuamos con el otro vector que es OX o OC. Estos son los datos, el dato en el eje X y el dato en el eje Y. Hacemos tomamos el vector resultante, la fórmula del vector resultante, reemplazamos los datos en el eje X y en el eje Y, nos da un valor de 6.4 metros. Ahora vamos a hallar con esos mismos datos el ángulo. Entonces reemplazamos los datos. 4 estaría en el eje Y y 5 para el eje X. Esto nos da un ángulo θ de 38.66. Y ese sería el dato de la coordenada polar. 6.4 para el vector resultante y 38.66 grados. Y por último tenemos el vector OD, en donde nuevamente utilizamos la fórmula del vector resultante, hacemos el reemplazo de los valores tanto en eje X como en eje Y. Esto nos da un valor de 9.22. Ahora con estos mismos datos vamos a hallar el ángulo de la coordenada polar. Hacemos reemplazo de valores tanto en eje Y como en eje X. Esto nos da un ángulo θ de menos 40.6 grados. Eso lo restamos a 180 grados. Nos da un valor de un ángulo de 139.4 con respecto al eje X positivo. Acá encontramos la respuesta de la coordenada polar, que equivaldría a 9.22 y con 139.4 grados. Bueno, el segundo ejercicio nos dice realice la representación gráfica en GeoGebra de cada uno de los vectores. Ahora vamos, le voy a mostrar pues la gráfica de estos vectores. Bueno, este programa es un programa que pues permite el aprendizaje. El programa de GeoGebra permite el aprendizaje y la enseñanza pues en el área de matemáticas. Entonces tiene varias formas de representar pues los vectores, varios iconos que nos permiten realizar gráficas y es un programa muy completo. Bueno, entonces acá
Acá pues represento las gráficas de los vectores que se dieron inicialmente. Acá los puntos. Este programa permite pues también, de acuerdo a los datos que se le suministre, también da las coordenadas polares. Acá tenemos el vector OA, que equivaldría a 2 en el eje Y y 0 en el eje X. Este es el punto O, el punto polar. Tenemos el segundo vector, que equivaldría a menos 4 en el eje. Ese es la segunda resultante, el segundo vector. Equivaldría a menos 4 en el eje X y 6 en el eje Y. Ese sería un segundo punto, el segundo vector. El tercer vector equivale a 5 en el eje X y 4 en el eje Y. Y el último, el punto D, equivaldría a menos 7 en el eje X y 6 en el eje Y. Esa sería la gráfica de la representación gráfica de los vectores. Bueno, ahora en el siguiente punto me piden si una partícula parte del punto 0 y realiza el siguiente recorrido OA, AB, BC, DC, realice la suma algebraica que permita determinar el desplazamiento total en OD. Y estos vectores tienen que ser representados en vectores unitarios. Entonces tomamos los vectores que nos dieron inicialmente, con los datos correspondientes tanto en el eje X como en el eje Y. Y acá en la resultante pues vamos a sumar los valores del eje X, y esos son los valores del eje Y como vectores unitarios, X y en Y. La sumatoria nos da una resultante tanto para X de menos 4 y para Y de 4. Volvemos y usamos la fórmula, reemplazamos. Este vendría a ser raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y la respuesta sería 5.65 en el vector resultante. Bueno, otro punto dice, representa el vector de desplazamiento resultante obtenido en C, en coordenadas polares. Entonces, de acuerdo con estos resultados, lo que hacemos es buscar y lo relacionamos con la fórmula del ángulo, que sería pues el ángulo θ, que equivale a la tangente a lo menos 1. Entonces reemplazamos los datos tanto en el eje X, que vendría siendo menos 4, en el eje Y. Eso daría como resultado menos 45, y eso lo restamos a 180 grados. Y nos daría un total de 135 grados con respecto al eje positivo. Entonces la respuesta a la coordenada polar equivaldría a 5.65 con 135 grados para este punto D. Bueno, pues como conclusión, puedo decir que pues la física pues brinda herramientas para la comprensión de fenómenos en la naturaleza, y pues de las actividades físicas que realizamos los seres humanos, y pues estas siempre van a estar comprendidas pues con variables como la velocidad, el tiempo, la rapidez promedio, la distancia, el tiempo. Entonces la física siempre va a estar en nuestro cotidiano vivir, y es otro punto de vista de otra parte de la ciencia. Siempre va a estar en nuestro